Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. La Fundación Jubileo ha realizado un estudio muy interesante, una gran encuesta, un estudio de percepción de la opinión pública boliviana. Vamos a conversar con el director de la Fundación Jubileo, el licenciado Juan Carlos Núñez Vidaurre, quien es sociólogo con una larga trayectoria en el área de resolución de conflictos y derechos humanos. Juan Carlos, le agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Oscar. Un gusto estar en tu programa. Y más aún ahora con esto que sabemos hacer en Jubileo, que son las encuestas, estos estudios de opinión. Qué bueno. Bueno, comencemos porque nos explique un poco cuál es el objetivo de este estudio que ya la Fundación Jubileo realiza por tercera oportunidad y además cuáles han sido las principales características técnicas del mismo estudio. Bueno, en realidad es una tercera encuesta. Ya vamos llevándolas casi en una temporalidad de 8 a 10 meses entre cada una de ellas. Y es una encuesta de percepción ciudadana sobre distintos temas que referidos más que todo a la institucionalidad democrática, pero tal vez esta última tiene características socioeconómicas y eso le da, creo, una mayor riqueza a lo que hemos ido recogiendo. Es un trabajo que se ha realizado en las 9 capitales de departamento, incluida la ciudad de El Alto. Hemos levantado 2.281 encuestas y quiero aprovechar de agradecer a estos 118 encuestadores que son universitarios, jóvenes que a través de los observatorios del sistema público de las universidades nos acompañan, con 24 supervisores, algunos de ellos docentes universitarios, para poder llevar adelante todo este trabajo. Esta encuesta tiene un 95% de confiabilidad y con un 2,05% de margen de error. Hemos abordado 3 temáticas, fundamentalmente la institucionalidad democrática, la efectividad de la gestión y la confianza. Y hemos tenido en este marco de un estudio exploratorio variables que hemos considerado después, la edad, mayores lógicamente de 18 años, sexo, ocupación y nivel de instrucción alcanzado. El operativo se realizó el 9 de septiembre de este año y claro, como debería ser, en un día se levanta toda la información en todo el país con un tiempo promedio de más o menos 8 minutos que dura cada una de las encuestas y lógicamente con un trabajo informático, georreferenciado, eso nos hace mostrar la calidad del trabajo que se ha hecho. Un estudio exploratorio, Oscar, de la cual es como lanzar la red y a ver qué pescas. Muchas de estas temas o variables que tenemos en el estudio pueden ser motivo de una mayor profundización en la investigación. Muy interesante, obviamente, un estudio con una muestra muy importante y me gustaría conocer, como seguramente a quienes nos están siguiendo por las redes sociales, en cada una de estas temáticas, ¿cuáles han sido los principales hallazgos que ustedes han identificado? Bueno, como siempre sucede en las encuestas, la primera pregunta es pues la pregunta más importante porque efectivamente la persona está absolutamente amplia, abierta, dispuesta a responder y esa primera pregunta referida a institucionalidad democrática decía, la democracia que vivimos en el país hace que me sienta tranquilo, seguro y optimista del futuro. Y bueno, nos quedamos con que 6 de cada 10 encuestados dicen que con esta afirmación están en desacuerdo. No se sienten tranquilos, poco seguros y pesimistas más bien acerca del futuro. Pero otro hallazgo importante en todo este capítulo de lo que es el tema de la institucionalidad democrática es que hemos encontrado una constante en la opinión que han vertido en las distintas capitales de departamento. Prácticamente antes en nuestras encuestas encontrábamos posiciones divergentes cuando uno miraba el Alto Santa Cruz o lugares, regiones como Cochabamba, La Paz, pero en esta encuesta cuando empezamos a preguntar esto, pues nos van respondiendo de manera homogénea. Hay una respuesta convergente. Esto nos lleva a concluir que la preocupación de la población está justamente en el marco de
ver qué va a pasar hacia adelante en cuanto a su situación económica, en cuanto a su estabilidad social, a su generación de empleo, a su nivel de seguridad, porque muchos de ellos han sido las preguntas que se han realizado en el desarrollo de la encuesta. Solamente mencionar derechos humanos o el tema de la libertad de expresión, prácticamente nos expresan que más del 7 encuestados de cada 10 nos indican de que no están plenamente garantizados ni los derechos humanos, ni la libertad de expresión en Bolivia, ni los ciudadanos tienen el mismo trato ante la ley. Casi son 7 de cada 10 encuestados que nos responden esto, y que hay una desconfianza en el actuar del gobierno en cuanto a que sea un actuar con respeto a la Constitución y las leyes vigentes del país. Prácticamente 7 de cada 10 encuestados indican que no es así, de que no es transparente una gestión gubernamental, de que resuelven los conflictos con poca capacidad y muy lentos. Todas estas son, diríamos, respuestas que hemos recogido en este marco de institucionalidad democrática, inclusive algunos elementos positivos también que se recogen en este gran capítulo y tienen que ver con dos preguntas que se hicieron a nuestros encuestados: si los indígenas originarios y campesinos tienen las mismas oportunidades de participar en política y ejercer cargos públicos, y también la participación de la mujer en la política. Y nos quedamos en que prácticamente 6 de cada 10 encuestados mencionan que sí. Este es un signo de que hemos avanzado en el tema de inclusión social, Oscar. Creo que quien vaya a plantear propuestas hacia adelante al país no puede descuidar este tema, como que está ya inserto en la conciencia del pueblo boliviano, y eso también nos muestra que a veces todos estos temas de polarización están más en las élites políticas o sociales que en la propia realidad de la sociedad boliviana. Son, diríamos, los temas más importantes que hemos recabado en este primer capítulo, y también en el segundo sobre la efectividad de la gestión. Cuando analizamos sobre lo que significa la respuesta de las demandas e iniciativas que va planteando la población al gobierno nacional, prácticamente 6 de cada 10 indican que no es así. Hay una ausencia de efectividad en el recojo y respuesta a las demandas, pero no solamente eso en el nivel del gobierno central, sino también a nivel subnacional va el mismo porcentaje. 6 de cada 10 encuestados nos indican que no hay atención con efectividad en los niveles subnacionales, gobernaciones, municipios, y también si en este momento el gobierno está actuando de manera tal que podamos superar exitosamente el momento de inestabilidad económica que estamos viviendo. Prácticamente la mitad de los encuestados indican que no. Hay un pesimismo en que tengamos una respuesta oportuna o que va a resolver con prontitud la caída de ingresos por el agotamiento de las reservas de gas. De la misma manera, 6 de cada 10 indican que no. Pero curiosamente, cuando hablamos de la industrialización del litio, que este sustituirá rápidamente los ingresos que Bolivia percibía por el gas, hay unas opiniones casi similares entre quienes están convencidos de que efectivamente esto se va a dar y entre los que están en desacuerdo con esta afirmación. Y esto nos muestra que nomás pues en la población se nos ha grabado esta lógica rentista de que cuánta gente estará pensando y teniendo el bono que recibe mensual ya en el presupuesto, y que hoy día, aunque se cerró el capítulo del gas, pues viene hoy día el tema del litio, y nos muestra un impacto en la publicidad, en la propaganda del gobierno, pero también en la falta de información de la población. Pareciera ser que de la noche a la mañana vamos a tener soluciones con estos temas de seguir siendo extractivos con nuestras materias primas, cosa que no nos muestra la realidad, y creo que ahí demanda de instituciones como las nuestras seguir trabajando en la necesidad de una mayor información en la población sobre lo que significa esto. Todavía Juan creo que no Carlos, hemos medido. Sí, adelante. obviamente me parece muy interesante todos los temas, pero quisiera profundizar algo y no quiero dejarlo pasar que usted mencionó, y es que normalmente
creo que por lo menos entre quienes estamos en el espacio de la opinión pública hay coincidencia que vivimos en una sociedad muy polarizada. Pero usted acaba de decir que lo que ha encontrado en la encuesta es algo distinto, que hay muchos campos o muchos temas en los cuales más bien hay mayor convergencia en la opinión pública. No sé si usted nos, ya mencionó algunos, pero nos podría mencionar en cuáles encuentra que hay mayor coincidencia y dónde se puede reflejar una mayor divergencia o mayor polarización. Bueno, es interesante, el ratio que tenemos es de 5 puntos de diferencia, no más, 5 a 8 puntos de diferencia entre las distintas opiniones. Por eso que nos llama mucho la atención el resultado de esta encuesta cuando empezamos a desagregar por ciudades capital. Y no es esta sola información, Oscar, sino que también en las elecciones del 2020, cuando hicimos encuestas en el marco de las elecciones nacionales, nos salió un dato muy interesante cuando cruzamos la información. La pregunta era si el origen de los conflictos en Bolivia estaban causados por el tema del racismo, de la discriminación, etcétera, pero también incluimos autoridades o dirigentes, dirigencia política y social. El 70% nos respondió que era más un tema de las élites. Y este es un tema constante que todavía creo que no lo hemos acabado de profundizar, pero ahora hay una característica, Oscar, a la respuesta de los encuestados, y es que lo que ha pasado en el transcurso de la segunda a la tercera encuesta, que casi son 10 meses de tiempo, eh, ¿qué pasó en el país? Tenemos un contexto diferente. Quiebra del Banco Fácil, no hay dólares en la economía, un incremento de los productos de primera necesidad, incertidumbre sobre el tema de hidrocarburos, inseguridad ciudadana, escándalos en narcotráfico y otros tantos aspectos que podríamos mencionar que parece que este año ha marcado mucho en la población y la población ahora está más preocupada por su bolsillo, por su situación, por su certidumbre que le pueda dar el sistema político, el propio Estado, a una situación de discurso, de polarización, de regionalismo. Pareciera ser que estamos por esa línea, Oscar, y cuando encontramos la mayor similitud en temas como la corrupción, por ejemplo, tan sensible, la pregunta no era si hay corrupción o no, porque eso ya lo sabemos todos, sino si la corrupción pública se sanciona drásticamente. Y prácticamente 7 de cada 10 encuestados nos decían que no se sanciona, que la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno nacional no es efectiva, 7 de cada 10. El tema también de lo que significa los empleados públicos obtienen sus cargos por, y la mayoría decían, 6 de cada 10, ser del partido gobernante o por recomendaciones de altas autoridades, y solo el 6% de nuestros encuestados mencionaban por mérito propio. Imagínense cómo se ha deformado el tema de la gestión pública, el valor del servidor público. Nos está expresando este tipo de encuestas y las respuestas son similares en todas las ciudades capitales. Lógicamente que lo que más trasciende, y es un tema tremendamente homogéneo, es el sistema judicial boliviano. Absolutamente desconfianza. Estamos hablando de 8 de cada 10 entrevistados que mencionan que es prácticamente, hay un marco de desconfianza muy grande en el sistema judicial. Y no solamente en el sistema judicial, sino esto va involucrada la policía, el trabajo de la policía en la protección y la lucha contra la delincuencia. Prácticamente son 7 de cada 10 entrevistados que también mencionan que no es nada confiable. Y peor cuando hablamos del narcotráfico, 8 de cada 10 encuestados mencionan que es absolutamente una desconfianza enorme en cuanto a el actuar de la policía. Por otro lado, el tema del órgano electoral también es un tema que hay que tomar muy en cuenta. Hay mucha gente que dice, 6 de cada 10 de nuestros encuestados, que no es confiable. Pero sí con el censo. Es curioso con el tema del censo. No sé si es el trabajo y la información que se brindó, pero solamente dicen 4 de cada 10 de nuestros entrevistados
de que efectivamente tienen absoluta desconfianza en el actuar del INE, pero por el otro lado, casi 3 de cada 10 mencionan que sí, que están de acuerdo, que están confiando en que eso pueda darse con esperanza el próximo año, el tema del censo, y confiando en esta institución, el Instituto Nacional de Estadísticas. Y Y cuando se Carlos, si usted preguntaba, tuviera que identificar, mencionaba la economía, ¿cuál, en Argentina creo que hace una encuesta muy interesante sobre el humor social, digamos, derivado de esta sucesión de estudios que ustedes ya vienen realizando por tercera oportunidad? ¿Cuáles son los principales cambios identificados en el estado de ánimo de la opinión pública? bueno, por un lado hay una incertidumbre de futuro, Oscar. Por todo lo que hemos ido percibiendo en la encuesta, hay una desconfianza en el futuro, en la incertidumbre que se pueda dar en el tema económico. Hay una relativa esperanza en que el litio nos va a solucionar los problemas. Este es un tema de una lógica rentista, lastimosamente, y mucho más impulsada todavía por estos gobiernos que hoy día por hoy nos marcan una mirada de ese tipo, pero que además con un discurso de industrialización del litio, etcétera, hacen que mucha gente tenga cierta esperanza al respecto. Pero hoy podríamos decir que la gente está sintiendo en el bolsillo la situación económica, aunque desde los datos oficiales no quieran mostrar que hay baja inflación, que hay una estabilidad económica. Lo está sintiendo en la población y eso la está llevando a esta preocupación y a la búsqueda de soluciones a sus problemas concretos, y ya prácticamente aislada del debate político. Y lo más complejo de todo este panorama, Oscar, es que más bien el actor político es el que está ausente de la realidad de la ciudadanía, de lo que le está pidiendo seguridad, le está pidiendo certeza, certidumbre en cuanto al futuro que nos viene en el país, ¿no? Como experto en resolución de conflictos, ¿qué tensiones usted percibe en base a esta encuesta que podrían representar un riesgo de conflictividad en el futuro? Bueno, es la falta de atención a las necesidades, porque tenemos ahí un campo explosivo al frente, Oscar, que tiene que ver con las necesarias medidas que debería asumir el gobierno, y cada vez estamos en una situación compleja y creciente de situaciones como el tema del déficit fiscal, como el tema de la propia subvención de hidrocarburos, que cada vez está más encarecida, el endeudamiento enorme del país. Yo no sé si con todos estos indicadores vamos a tener alguna situación compleja por medidas que se tengan que asumir, a menos que sigamos rifando el país hacia adelante, que con una situación de un modelo que prácticamente esté echando aguas, y de eso la gente, si bien no está pensando en aspectos técnicos de lo que significa esto, pero sí está viviéndolo ya de alguna manera en la ausencia de cierto circulante en el país. Pero es un panorama muy especial, Oscar, el que estamos viviendo hoy día en el país, porque todavía, pese a ello, hay un movimiento económico. Si agarráramos los datos macroeconómicos como tales, este país ya estaría de alguna manera quebrado, pero hay una economía subterránea de narcotráfico, contrabando, el tema del oro, que sigue moviendo los recursos, y hay un cierto movimiento económico en la sociedad. Pero quien está entrando ya a una, diríamos, a una quiebra total es el propio Estado. Ya la generación de recursos públicos en lo que va a significar el tema municipios, gobernaciones, IDH, universidades, la reducción del IDH, las regalías, etcétera, nos va a poner en un escenario muy complejo el próximo año, va a ser mucho más agudo. Según nuestros datos, 60% de reducción prácticamente del IDH a nivel de municipios. Y cuando hicimos acá en Jubileo un ensayo sobre cuánto recibirían por coparticipación tributaria, nos hemos encontrado con un escenario muy complicado. Solo 55 municipios tendrían un incremento en cuanto a coparticipación se refiere, pero estamos hablando de casi 200 municipios casi inviables, Oscar, hacia adelante, porque van a tener solo para cubrir su gasto corriente, y
tal vez ya ausentes de la propuesta de desarrollo local, desde la prestación de servicios a la población. 200 municipios inviables que va a marcar un foco de conflictividad hacia adelante y que creo que habría que buscar sistemas de alerta temprana frente a todo esto que está pasando, y ahí habrá que ver qué otros actores pueden ir contribuyendo a la búsqueda de salidas, de nuevas estrategias. Tal vez las mancomunidades tendrán que ser una opción. Tal vez hay un debate sobre el tema tributario, a ver si en torno a los impuestos algunos puedan bajar a nivel de las regiones. Hay toda una agenda compleja, conflictiva, y que cualquiera de esas puede reventar cualquier momento. Este es el tema de la situación complicada en la que nos estamos encontrando. Y yo creo que además a eso hay que adicionarle toda esta tensión que nos trae los actores políticos en el país, que puede también sumarse a este escenario de conflictividad. Juan Carlos, le agradezco muchísimo por compartir los principales hallazgos de esta investigación tan valiosa y pero tan interesante y tan útil para medir el estado de la preocupación de la opinión pública boliviana. Si alguien deseara ver en detalle la investigación, ¿es posible acceder a ella vía digital? Sí, efectivamente, la tenemos colgada en nuestra página web institucional, es www.jubileobolivia.org.bo. Allá podrán conseguir toda la información del desarrollo de la encuesta. Qué bueno, le agradezco mucho, Juan Carlos, y lo felicito por este trabajo tan interesante a usted y a todo el equipo de la Fundación Jubileo. Muchísimas gracias, Oscar. Un gusto estar en tu programa. Gracias.